Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una de esas tiras cómicas de Peanuts, se encuentra Lucy detrás de un mostrador y en el frente hay un rótulo que dice ayuda psiquiátrica. Llega Charlie Brown a pedir consejo y Lucy le dice que para poder ayudarlo tiene que identificar cuáles son sus temores, cuál es su fobia. Y Lucy comienza a decirle, a lo mejor tienes miedo a la responsabilidad. Y Charlie le dice, no es eso. Y le dice, bueno, quizá tienes miedo a los gatos. Le dice, no, tampoco es eso. Dice, bueno, quizá tienes miedo a las alturas. Y por ahí comienza Lucy a enumerar todo tipo de fobias que nos podamos imaginar con nombres raros. Y al final Charlie Brown le dice, no, entonces Lucy, frustrada, le dice, Charlie, yo creo que lo que tú tienes entonces es pantofobia, o sea, miedo a todo. Y Charlie Brown le dice, exactamente, eso es a lo que le tengo miedo a todo. Y creo que en muchas ocasiones en nuestras vidas, a veces nos sentimos también como Charlie Brown, temerosos de todo. ¿Cuántas veces tememos hasta nuestra propia sombra? Tenemos miedo de nosotros mismos, miedo de los demás, miedos de nuestro pasado y cómo el pasado puede afectar el presente, miedo ciertamente del futuro y lo que el futuro nos pueda traer. En estos momentos del COVID-19 en los que vivimos, quizá tengamos miedo de enfermarnos de este virus y no saber también qué tan grave nos vamos a enfermar y si vamos a sobrevivir la enfermedad. Tener miedo es parte de la vida. No importa qué tan macho pueda parecer un hombre o qué tan fuerte pueda parecer una mujer, en el fondo todos estamos llenos de temores y de miedos, todos. Parte de estar vivo es tener temor. Lo vemos claramente en este corto evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy. Vemos a los discípulos temerosos, primero por la tormenta. Ellos, que eran pescadores con gran experiencia, se encuentran aquí en el mar de Galilea en medio de una tormenta. Seguramente no era la primera que experimentarían en sus vidas. Sin embargo, sabían el daño que podía causarles esta tormenta y tienen miedo, pavor. Después escuchamos que Jesús llega hacia ellos caminando sobre las aguas. Jesús, el que puede calmar sus miedos, sus ansiedades, sus temores. Y a Él escuchamos que estaban espantados. Dice, comienzan a gritar de terror porque se creen que es un fantasma. No lo reconocen, tienen miedo. Después que Pedro, el valeroso Pedro armado de valor y de coraje, que quiere caminar también sobre las aguas, escuchamos que cuando siente la fuerza del viento, inmediatamente, dice la palabra de Dios, Pedro tiene miedo y comienza a hundirse. Miedo, el temor. En este pequeño pasaje del Evangelio, encontramos tantos símbolos y tantas alegorías. Examinemos algunos de esos símbolos que encontramos en el Evangelio. Primero, el mar de Galilea, aunque es un lago grande, se le llama mar de Galilea, pero en la antigüedad el mar, el océano, se veía siempre como un símbolo del desorden, un símbolo del caos. Nos encontramos con esa barca de los discípulos allí en medio de una tormenta, en medio del mar, la barca que representa a la iglesia. Los discípulos que somos cada uno de nosotros, sumergidos en medio de una tormenta que representa las fuerzas del mal que acechan en contra de la iglesia y en contra de cada uno de nosotros en nuestros corazones. Nos encontramos que las fuerzas de la oscuridad muchas veces vienen a atacarnos a nosotros
con enfermedades, con engaños, con muertes, con tantos temores, con tantas cosas malas que experimentamos, con razón es que a veces sí estamos llenos de miedos. Nos sentimos confundidos, nos sentimos perdidos, como los discípulos quizá en medio de un mar, no sabiendo hacia dónde vamos. Pero después escuchamos en la palabra otro símbolo también, que Jesús viene donde ellos, y en español se ha traducido que Jesús viene en la madrugada. Una traducción más literal diría que Jesús viene en la cuarta hora de la noche, porque los romanos habían dividido la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana en 4, y la cuarta hora de la noche vendría a ser entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, allí cuando la noche es más oscura. Por lo tanto, si el mar representa el mundo en caos, ahora también la cuarta hora representa el tiempo. Y representa un tiempo muy específico. La madrugada entre 3 y 6 de la mañana representa el final de los tiempos. La Iglesia ha siempre profesado que desde que Jesús ascendió al cielo, estamos viviendo en el final de los tiempos. O sea que ese tiempo es ahora. Si vemos en los últimos 2000 años cuántas personas han dicho que el final está cerca, que ya viene, que ya va a llegar. Y la verdad es que sí, a lo mejor tarde otros 2000 años más o más tiempo, no sabemos. Ojalá que no tanto, pero bueno, no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero el final de los tiempos es ahora. Y podríamos ver el mundo de ahora y pensar que el mundo no puede estar más oscuro. Estamos en medio de la peor crisis de salud que hemos tenido en los últimos 100 años como mundo. Nos encontramos en una crisis económica grave, como demostró hace poco que leíamos en los periódicos, salió en las noticias, cuando habían reportado las ganancias en el país en el último trimestre. Sabemos que es una crisis económica, estamos todavía en medio de una crisis social también. Vivimos en un mundo polarizado y a veces pensamos, ¿podría estar más oscuro el mundo? Pero es allí, en medio de la oscuridad, es cuando está más oscuro todo, cuando no se ve, es allí que Jesús viene de forma inesperada. Jesús llegó a los discípulos caminando sobre las aguas. Ellos no lo reconocieron al principio porque lo interesante es saber reconocer la presencia de Dios. En medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de nuestros problemas, allí viene a Jesús, pero hay que reconocer a Jesús que llega. Y Jesús, que siempre habla palabras de aliento, tranquilícense, les dice, no tengan miedo, soy yo. Soy yo, esta es la clave para entender este evangelio. En griego soy yo, ego eimi. Cuando miramos el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés y le dice en hebreo que Él es Yahvé, o sea, yo soy el que soy. En griego eso se traduce como ego eimi, la misma frase que utiliza Jesús para referirse a sí mismo. Jesús está diciendo, soy yo soy Dios, yo soy el que soy, el que ha sido y el que está presente contigo. Recordamos entonces cómo en el Antiguo Testamento vemos en varias ocasiones cómo Dios es el que camina sobre las aguas. Jesús ahora viene a decirnos que Él es Dios, Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios para nosotros, el Dios que está siempre presente en medio de nuestros problemas. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el temor más grande que tenemos nosotros? Pensemos en un momento, ahora, ¿cuál es mi temor? ¿Cuál es tu temor más grande? ¿A qué le temes tú más? ¿Al fracaso? ¿Al sufrimiento? ¿Al dolor? ¿A la enfermedad? ¿A una crisis económica? ¿A la muerte?
¿Cuál es tu temor más grande? Allí está Jesús. Allí en medio de ese temor, allí está Jesús. En el fondo todos tememos que quizá todo esto sea un cuento de hadas, que quizá Dios no exista, que quizá Dios no nos ve, que a Dios no le interesamos, o quizá simplemente eso, que Dios no exista y que todo esto sea una fábula, un cuento. En la antigüedad los antiguos, los paganos temían. El temor más grande de ellos era que sus dioses se quedaran dormidos. Es por eso que los israelitas, los judíos, tomaban una gran confort, un gran consuelo en saber que el Dios de Israel no duerme. El Dios de Israel no duerme, está velando siempre por sus hijos. El Dios de Israel es Jesús, aquel que dice: tranquilícense, no tengan miedo, yo soy. Recuerda eso, una historia que seguramente hemos escuchado en otros momentos, pero vale la pena recordarla. La historia de un niño que está en una casa que se está quemando. El padre que llega, que está fuera de la casa, que ve a su niño arriba del techo, y el padre que sabe que la única manera que ese niño va a sobrevivir es si se tira del techo, pero el padre estaría ahí para agarrarlo, para tomarlo en sus brazos. El niño que desde su perspectiva lo único que ve es oscuridad, llamas, fuego, caos, y está lleno de terror, lleno de pavor. Y el niño que comienza una conversación con el padre que le dice: hijo, tienes que tirarte. Y el niño que le dice: papi, tengo miedo, yo no te veo, te escucho, pero no te veo. Y el padre que le responde: hijo, sé que no me ves, tú no me ves a mí, pero yo sí te veo a ti, confía, tírate, yo estaré aquí, yo estaré allí para agarrarte. Y ese es el mensaje del Evangelio de hoy. Dios que se interesa por nosotros, Dios que nos ve, que desde nuestra perspectiva muchas veces lo único que vemos es caos, lo único que vemos es oscuridad, que a veces no vemos la luz al final del túnel. Y sin embargo, ese Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jesús, nuestro Dios, que está aquí para nosotros. Creer en Dios no nos promete que no vendrán tormentas en nuestras vidas. Lo que Dios nos promete es que su presencia nunca nos abandonará. Por lo tanto, tomemos gran consuelo en esas palabras de Jesús. Tranquilícense, tengan valor, no tengan miedo. Yo soy. Que así sea.